Bueno, pues damos comienzo ya a esta jornada que vamos a tener a lo largo de la mañana y ahora contamos con Lourdes González Lagana, que es abogada, especialista en derechos humanos y en derechos de las personas con discapacidad. Y además de tener un bagaje muy interesante, muy importante profesionalmente, Lourdes conoce de primera mano esta realidad, puesto que es mamá de dos personas con una enfermedad rara que se llama CDG, que es, por resumir, una deficiencia de la glicosilación de los carbohidratos. Así que adelante, Lourdes, cuando quieras. Muchas gracias, Marta, y muchas gracias al CREL por invitarme, ¿no? Mira, no os voy a aburrir mucho. Me escucháis bien, ¿verdad? No os voy a aburrir mucho, pero quería haceros una breve introducción y un breve repaso porque yo hablo como abogada y entonces no tengo más remedio que contaros un poquito la legislación que hay, ¿no? Entonces, y de la que yo conozco, o sea, os voy a hacer una breve introducción a través de la historia, ¿no? La primera ley que conozco que habla específicamente de la discriminación de las mujeres es el CEDAW, ¿no? Que es la Convención sobre la Eliminación de la Forma de Discriminación contra la Mujer. La V es por Woman porque se hizo, es en inglés, claro, y es del año 79. Se hizo sobre todo para las mujeres de Sudamérica, ¿no? Que la discriminación, daros cuenta, o sea, qué antigua está, porque todavía no recoge, digamos, el lenguaje inclusivo. Habla de impedidos, por eso os lo he puesto en amarillo, ¿no? Entonces, esta ley no habla de las mujeres con discapacidad, lo habla en general, ¿no? Pero el 20 de noviembre de 1989... Uy, ¿por qué me saltan los derechos del niño? Bueno, pues os lo digo. Hubo una enmienda de esta ley, ¿no? en la que sí que ya se introdujo, me faltan páginas, pero bueno, me lo sé de memoria, sí se introdujo ya la mujer y con la discapacidad para que... y ya recoge lo de la doble discriminación, porque hablar de la discriminación de la mujer y de la igualdad de género es como negarlo, es como ser pues tierraplanista, ¿no? O negar el cambio climático. Es una cosa que todos partimos de esa base, ¿no? La siguiente ley es la Convención sobre los Derechos del Niño, que se hizo en el 89, que sí, bueno, se ha movido la presentación, sí. Pero bueno, o sea, la siguiente ley es de los derechos del niño, que no habla específicamente todavía de los derechos de los niños con discapacidad, ¿eh? Habla de los niños en general. Ha habido luego una reforma en que sí ya habla, que incluye ya, es una ley, es un tratado vinculante y ya incluye ya a los niños con discapacidad, ¿no? Digamos que de las primeras leyes sobre la infancia, digamos que es la que más impacto ha tenido. Fijaos que dice que no hay causa que merezca más alta prioridad que la de protección y desarrollo del niño, de quien depende la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones, de hecho, de la civilización. O sea, si esto es del año 90, O sea que después hay una declaración que es en septiembre del 95, pasamos del 90 al 95, que es la declaración de Beijing, que supongo que es una declaración que no la conoce nadie, ¿no? Pero es la primera ley que recoge el lenguaje inclusivo, utiliza el lenguaje inclusivo, que eso es muy importante. Mirad, en el año 1982 yo tengo un certificado de un chico que ha estudiado una carrera universitaria de educación y en el año 82 todavía pone certificado de subnormalidad. Eso es terrible. Bueno, pues en la declaración de Beijing, en el 95, ya utiliza lenguaje inclusivo. Vale.
Después, ley importante sobre todo, ¿no? Es la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, el Tratado de Nueva York, que para mí se promulgó en el 2006, pero en el 2008, en el 2008 España la ratificó. Para mí es una ley que, o sea, un tratado internacional que no... Siempre estoy hablando de él, en todas las conferencias sale, para mí es un antes y un después en la discapacidad vamos a ver, no dedica ningún artículo específico sobre la discapacidad de las mujeres y niñas, ¿no? Pero sí habla de igualdad y no discriminación, ¿no? O sea, no hay un artículo en especial que hable discapacidad, ¿no? Sobre las mujeres en concreto, sí sobre la discapacidad en general, por supuesto, pero las mujeres y niñas, los artículos relevantes son el artículo 5, el 6, que reconoce, para mí este es importante, están expuestas a mayor riesgo de violencia, abuso, abandono y negligencia. Para mí esto es... creo que es lo que más cojea ahora mismo sobre la discapacidad de mujeres y niñas. Hay una desprotección terrible que de momento, o sea, en la praxis que tengo como abogada, está muy lejos de solucionarse. No sé lo que vosotros pensáis, ¿no? Por ejemplo, vida familiar y personal a las mujeres con discapacidad, se les niega esto, se les niega casarse, se les niega tener hijos y sobre todo se les infantiliza y se les priva de tomar sus propias decisiones, muchas veces por parte de sus cuidadores, de los padres. A mí muchas niñas me dicen, es que no me deja salir, mi madre tiene miedo de que me pase algo. Digo, yo tengo hijas con discapacidad y sin discapacidad y me da el mismo miedo. O sea, todos tenemos miedo que les pase algo a nuestras hijas, pero siempre tendemos a sobreproteger más a las personas, a las mujeres y niñas que tienen discapacidad, ¿no? Vamos a hablar ahora de un concepto, porque yo lo que quería es introducir, a ver, si entre todos un poco unos conceptos filosóficos, ¿no? Y sociales, a ver si, porque legislación hay, ¿qué pasa? Que no hay una, de momento para mí no acaba de funcionar, ¿no? La igualdad, vamos a ver, es un concepto que es muy raro, muy raro. O sea, es muy fácil decir igualdad, vamos a ser todos iguales. No somos todos iguales, no nacemos todos iguales. Hay guapos, hay feos, hay listos, hay no listos, hay con discapacidad, sin discapacidad. Depende en el país que nazcas, en la familia que nazcas, vas a tener unas oportunidades u otras. La igualdad, o sea, para mí no existe. O sea, el artículo 14 de la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, tampoco. O sea, hay gente que se puede pagar un buen abogado y gente que no. O sea, ¿qué hablamos de igualdad? ¿Igualdad de derechos? Igualdad de derechos depende. Igualdad de oportunidades tampoco las tenemos. Igualdad de resultados tampoco. Pero es a lo que se trata. Y ahí los políticos y la sociedad sí que nos tenemos que concienciar, ¿no? Dice que es importante, la igualdad es un viaje, no es un destino, o sea, es nuestro día a día, tenemos que intentar, ¿no? Es muy complejo hablar de igualdad, porque para mí no existe la igualdad. Entonces, entre todos, a ver si intentamos, ¿no?, poner un poquitín a todo... Todas las personas que desgraciadamente, sobre todo mujeres y niñas, que no han nacido con esas, digamos, con esa suerte de ser guapísimas, inteligentísimas y todo eso. Yo me fijé el otro día, fui a Zara, todas son monísimas. O sea, ¿qué pasa? Que si eres feo ya no tienes oportunidad de trabajar en Inditex. Bueno, vamos a ver. Hay igualdad, o sea, dentro de la igualdad decimos que hay igualdad de derechos, ¿no? Igualdad de derechos, todas las personas tenemos que tener los mismos derechos básicos, ¿no? Por ejemplo, derecho a la educación, ¿vale? Todas las mujeres, niñas, van a los colegios. Yo en los colegios lo que veo, cuando yo voy a hablar porque hay algún problema, ¿no? Resulta que a los que son más inteligentes se les dan más derechos que a los que son menos, y a los discapacitados ya ni hablar, y a las niñas ya ni hablar.
O sea, tú ves que a los niños, a los más inteligentes, se les lleva a los mejores colegios, a los mejores institutos. O sea que la igualdad, en vez de ser por el lado abajo, por el lado el que menos probabilidades tiene, ¿no?, de estudiar y tal, es al revés. O sea, se les dan becas, se les incentivan a los niños que son muy inteligentes y tal. Entonces, vamos a ver, ahí... Vamos a hablar ahora de derechos. No sé si sabéis lo que son los derechos negativos y los derechos positivos, ¿vale? Los derechos negativos. Los derechos negativos son ya los que la antigua Roma reconocía. Los derechos negativos yo tengo derecho a que no me agredan, a que no me peguen, ¿no?, a que no me discriminen, a que no me quiten mi propiedad, lo que yo tengo, ¿no?, a no ser, a poder moverme, viajar, si yo quiero ir a otro sitio, ¿no? Los derechos positivos ya son muy complejos, que son los derechos a recibir una educación que sea gratuita y de calidad, ¿vale? Derecho a la salud, derecho a una vivienda digna, derecho al trabajo, derecho tal. Ahora, eso es lo que nos tienen que proporcionar. Ahí la política es la que tiene que... Vamos a ver, vamos a hablar de una ley, de las leyes ya más recientes, ¿no? La ley 1522 del 12 de julio, ¿no?, para la igualdad de trato y no la discriminación. Esta se la conoce como la ley Ferolo, no sé si habéis oído hablar de ella, ¿no? Es una ley que es muy, para mí, es una ley que le faltan muchísimas cosas, ¿no? Es una ley que más bien lo que te dice es que no puedes decir ciertas cosas, pero hacer se hacen, ¿no? Mirad, hace muchísimo tiempo había en Vigo, había un bar que le puso el señor, el dueño, le puso Bar Zimbabue. Y entonces le puso unas palmeras, unos cocos y tal, y había un cartel que ponía: se buscan camareros negros. No, hoy en día tú ves un cartel de eso y salen los periódicos, haciéndose una discriminación, como se busca tal. Ahora hay que poner un anuncio en que ponga camareros, camareras, negros, blancos y tal, con o sin discapacidad y tal. Eso es un anuncio correcto. Ahora, a la hora de que el señor te vengan todos, o sea, pone el anuncio, va a coger al negro, ¿no? Entonces, o sea, a mi hija, Yone, le ha pasado últimamente que en la universidad de Santiago de Compostela, buscaron a gente para cubrir durante unos meses un puesto. Entonces, llamaron al INEM, en el INEM tienen obligación, por esta ley, tienen obligación de mandar a personas con discapacidad. Mi hija está preparada porque hizo un curso, una FP, sobre redes, era para cosas de informática, ¿no? Mi hija tiene titulación, ¿vale? Entonces, pues se presentaron candidatos, ¿no? Y se presentó una mujer con discapacidad, que es mi hija. Entonces, claro, allí estaba la mamá abogada a ver qué pasaba allí. Entonces, yo oí que los que estaban, digamos, haciendo la selección, decían: ¿cómo nos mandan del INEM a una chica que se desplaza con andador y es tan lenta? Yo entiendo que lo que querían era alguien que les resolviera 2 meses de problemas y que les moviera para escanear documentos y tal. O sea, yo entiendo a la señora esta que, claro, que quisiera a alguien ágil y tal, y que, o sea, según la ley Cerolo, es igualdad de trato, o sea, tenían que haber cogido... No, ya mi hija, ya cuando la vieron con andador, ya la descartaron, ¿no? Entonces yo fui a hablar con esta señora, que yo le dije: mira, yo te comprendo, pero claro, es que está mal. ¿Qué es lo que está mal ahí? Decirlo, no hacerlo. A mi hija no la van a coger, porque lo que quieren es una persona que sea ágil y que les vaya de un sitio a otro. Ella es lenta. O sea, discriminación. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues que obliguen a cubrir unas determinadas plazas con estas personas. ¿Qué pasa? Que si yo soy un empresario individual, aunque yo no sea muy fan de la escuela austriaca,
o sea, no sea liberal como es Milei o como tal, que solo es el dinero lo que les preocupa, solo tiene que hacer unas políticas un poquito más eficaces, ¿no? Es decir, mira, es que necesitáis tener, por cada 10 personas tenéis, ¿a qué es lenta? Pues ¿qué le vamos a hacer? A lo mejor todos no somos iguales, que ha estado hablando antes de la igualdad. Entonces la ley cero lo que tiene muchas faltas de recursos en la aplicación, ¿no? Falta de medidas específicas para colectivos. O sea, yo soy muy crítica con esta ley, o sea, lo siento en el alma, ¿no? Claro, dice, es posible efecto disuasorio y la libertad de expresión, es lo que se estaba diciendo. Yo no puedo poner un anuncio que busco, yo tengo un pub y al lado de la universidad necesito tener, que me vengan los alumnos y tal a consumir allí. Yo voy a poner a chicas monísimas, a chicos, o sea, no voy a poner a uno con discapacidad porque no me van a venir, o sea, la sociedad es la que es, o sea, no la podemos cambiar. A ver, ¿cómo vamos a hacer? No tengo más. O sea, bueno, las críticas, aquí lo he puesto, pero no os quiero aburrir con legislación, ¿no? ¿Cuál sería la solución? O sea, dice, es un paso muy importante, ¿no? La siguiente ley, que para mí es muy, muy importante, es la Agenda 2030, que es en la que estamos, ¿no? Vamos a ver, se está aplicando, además es una ley que es la que habla, es la primera que habla en concreto sobre la doble discriminación de las mujeres y de las niñas, ¿vale? O sea, que las mujeres estamos discriminadas, no creo que alguien lo niegue ahora mismo, o sea, sí estamos discriminadas. Inclusive las que hemos estudiado, las que, o sea, yo que me considero una mujer afortunada, ¿no? Que he podido estudiar desde pequeña y tal, a mis clientes, yo soy abogada, a mis clientes muchas veces, o sea, me confían, porque yo antes de dedicarme a yo he hecho, a la discapacidad, evidentemente. Yo antes he estado haciendo concursos de empresas, ¿no? En la que a lo mejor el empresario se jugaba mucho dinero, ¿no? Entonces yo lo que no lo podía decir es que, mira, confíeme usted, o sea, todo su patrimonio y tal, que se lo voy a gestionar, pero mire, yo es que tengo 2 hijas con discapacidad y es posible que alguna se me ponga mal y yo me vaya con mis hijas y le vaya a dejar esto empantanado. Yo lo he tenido que ocultar. O sea, el padre de mis hijas ha seguido su carrera, él es catedrático de universidad, yo me he tenido que reciclar. O sea, siempre es la mujer la que, por genética, por prioridades, o sea, no lo sé, no, o sea, no os lo puedo explicar, pero siempre, cuando hay un enfermo, siempre es la mujer la que cuida. Me podéis decir, sí, un 1%, yo tengo un marido que no es él, es un 1%, un 1 por 1000, o sea, no os lo puedo, no me sé las estadísticas, pero es muy poco. La persona que es el que cuida, ¿quién cuida de sus mayores? Somos las mujeres. O sea, sí estamos discriminadas, o sea, y en discapacidad hay discriminación, ¿no? Entonces, doble discriminación, ¿no? Ahora os voy a hablar de un señor americano que se llama Walter Block, que es un señor que dice que la discriminación es buena para la economía, que es una eficiencia económica, que es la autonomía. O sea, pues vale. O sea, si la discriminación es buena, o sea, sería un mundo, a lo mejor me está acordando un poquito a lo que hacía Hitler. Vamos a discriminar, no queremos ni homosexuales ni discapacitados, ni así. Una sociedad no funciona. O sea, una sociedad es en la que lo integramos todos. Y todos, o sea, absolutamente todos, y ahora yo siempre me refiero a Kant cuando dice que la persona es un fin en sí mismo. O sea, toda persona está para algo, sea muy discapacitado, sea, da lo mismo. Y ahora os voy a poner un ejemplo. Hay un chico que tiene síndrome de Down en Santiago. Yo soy abogada de Down Compostela y de muchas asociaciones con discapacidad, con lo cual conozco mucho el tema, ¿no? Pues este chico hicieron en Down un curso de
de hostelería, para ser camareros. Entonces enseñaron a todos pues cómo se llevaban los vasos y tal, ¿no? Era un curso, creo que lo hizo el SEPE, o no, con fondos de la Comunidad Europea. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron el curso, les enseñaron tal, y luego tenían que hacer prácticas en diferentes... fuimos por todos los sitios a ver quién quería pues que hicieran prácticas estos chicos. O sea, no lo tuvimos en muchos sitios, pero bueno, hubo en concreto un restaurante que dijeron que, bueno, que hicieran prácticas. Eran prácticas con apoyo y tal. Entonces se hicieron, eran solamente 2 días en semana y tal. Después a este chico le hicieron un contrato indefinido. Entonces yo me sorprendí, hablé con los dueños y digo, oye, qué bien. Dice, no es que ponga las mesas más rápido que los demás, no es que sirva mejor que los demás y tal. Dice, pero no os podéis imaginar cuando hay estrés, o sea, cómo para este chico el estrés, cómo les dice a todos, chicos, que la vida son 2 días, no os pongáis así, venga. Dice, todo el mal rollo que había dentro de todos los camareros, o sea, lo ha aplacado. O sea, que es que todos valemos para algo, es simplemente buscar el sitio. Entonces, vamos a ver. Sin duda, por supuesto que existe una doble discriminación. Se llama, lo que se dice, se llama intersección de discriminaciones, que se multiplica. O sea, por ser mujer tienes discriminación. Por ser discapacitado también, mujer y discapacidad, o sea, ya es la bomba. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Tienen menor oportunidades de empleo. Ya las mujeres en general las tenemos, ¿no? Dicen, no, a igual trabajo, igual salario, da lo mismo si están igual de... No, porque las mujeres, o sea, yo lo he visto, o sea, dices, no, si eres joven tienes oportunidad, eres susceptible de quedarte embarazada, con lo cual me vas a dejar 1 año, aquí estoy empantanado, ¿no? Entonces, a igual formación y tal van a coger al hombre, porque es así, ¿no? Brecha salarial, pues sí, porque las mujeres vamos a pedir una reducción de jornada, con lo cual vamos a cobrar menos, y ya hay un tema que es que ya la violencia sexual a las mujeres y la violencia a las mujeres con discapacidad dentro de su propia familia. O sea, las estadísticas, yo es que me produce rechazo hasta contaros todo lo que pasa, porque encima, ¿cómo va a denunciar una persona con discapacidad a su propio cuidador? O sea, una mujer, ¿cómo va al marido? O sea, y sufren violencia sexual, violencia física, violencia verbal. Tú eres tonta, cállate, no sabes, eres una torpe, se te caen las cosas. Y una cosa que a mí no me cabe en la cabeza, o sea, tienen violencia sexual dentro de su propia familia. ¿Cómo se puede solucionar esto? Que es para lo que estamos, para ver si podemos solucionar un poquito esto. ¿Cómo? Dinero, asistencia social, que un asistente social nos faltan muchísimas, que vaya por las familias, por los pueblos. Yo vivo en Santiago de Compostela, no, vivo a 12 kilómetros, y a 12 kilómetros ya es otro concello, que es el concello de Brión. Yo trabajo mucho con las asistentes sociales, no dan abasto. No dan abasto, saben qué pasan, no quieren denunciar, no lo quieren verbalizar. Yo he ido a hablar con ellas, dímelo, porque si tú no denuncias, yo no voy a poder hacer algo por ti. Yo he visto mujeres con discapacidad intelectual límite, y yo las he visto marcadas. Yo le digo, venga, te acompaño a denunciar a la policía. Yo no puedo hacerlo por ellas. Yo solo digo a las asistentes sociales. ¿Qué pueden hacer las asistentes sociales? No, es que no dan abastos. Entonces, ¿qué se necesita? Dinero. Que ya acabamos hablando de dinero. Pero claro, tiene que ser una sociedad más justa. Yo no vivo bien sabiendo que pasa eso. Aunque en mi casa no pase y mis hijas sean muy afortunadas, ¿no? Y yo sea afortunada y tal. Pero pasa. Y yo no sé la gente si puede vivir bien sabiendo qué pasa. Porque, bueno, sí, el hambre en el mundo
también me afecta, pero está muy lejos. Pero es que esto que os estoy contando lo tenemos a lo mejor al lado de casa, en el piso de al lado. ¿Cómo hacemos? O sea, entre todos tenemos que buscar una sociedad. La política sí, pero la política es tan grande que no abarca. A lo mejor la solución viene porque cada uno nos dediquemos al de al lado, a mirar al de al lado y no estar tan centrados en nuestra propia vida. O sea, ¿cómo hacemos? Porque a mí es lo que me gustaría que me dijerais, soluciones. Os he hablado un poquito de legislación. La legislación está de sobra, está el tratado internacional, pero no funciona. Para mí funciona el Código Civil, es lo único que sí, que tú vas al juez y dices, mire, que me planto un árbol a menos de 10 metros, fuera el árbol, se corta. ¿Esto cómo lo solucionamos? Entonces, pues quiero aprender también un poquito, decirme, ¿quién tiene ideas? Políticos, a ver. Buenos días. Gracias. Buenos días. Yo plantearía como primer ejercicio una transición del concepto de igualdad al de equidad, teniendo presente que la igualdad hace parte de un ejercicio de dar a todos lo mismo, desconociendo esas particularidades. Y ahí es donde la equidad hace un ejercicio de redistribución de esos elementos, recursos, escenarios, para potenciar precisamente esas personas que por diferentes circunstancias se encuentran con carencias en nuestro sistema de vida en general. También creo que es importante hacer visible otras comunidades en el ejercicio de la discriminación. Como somos la población inmigrante, que cada vez es más alta en todas las naciones del mundo. Porque si hablamos de esa discriminación cruzada o de intersección que se realiza, tendríamos también que evaluar esas mujeres que, siendo en condición de mujeres, son inmigrantes en un territorio donde se les desconocen sus formaciones, sus talentos, sus experiencias, y son pasadas a otros escenarios de vulnerabilidad o de revictimización, porque se potencia un asistencialismo que a veces no permite el desarrollo, que es lo que se espera de ese tipo de programas. Yo como mujer en España, doy gracias, no me he sentido discriminada, pero como inmigrante sí. Entonces, creo que esa transición de esos dos conceptos le haría un bien a los programas sociales y le haría un bien también a la educación, porque creo que todo parte del proceso educativo, de formar en nuestras escuelas e instituciones ciudadanos que sean conscientes de la diversidad cultural, de la diversidad de capacidades, de la diversidad de inteligencias, para que desde allí se trabaje cooperativamente construyendo una nueva sociedad. Mientras que si seguimos trabajando en el ejercicio de la discriminación de conceptos, discriminación de poblaciones, pues vamos a seguir construyendo una división y esos recursos se van a seguir distribuyendo de manera igual, mal no eficaz. Gracias. Es muy buena reflexión, pero mira, ahora yo te voy a decir, yo voy a ser ahora mismo, en vez de abogada solo, abogada del diablo, ¿vale? Tú dices hablar de equidad, ¿no? O sea, yo me he podido, estoy hablando hipotéticamente, hablo yo, es majestático, ¿no? Yo me he podido proporcionar una casa, ¿no? Tú no te has podido proporcionar una casa, pero tú tienes derecho a tener una vivienda. Con lo cual, yo con mis impuestos te tengo que proporcionar, bueno, el Estado con mis impuestos, una vivienda. Con lo cual, a mí el Estado me va a requerir unos impuestos que yo trabaje para proporcionarte a ti tu casa. Trabajar sin yo cobrar, que me quiten dinero, eso, el trabajo sin dinero es esclavitud, ¿o no? Hay una sociedad que a mí me encanta, y es que beben mucho y tal, que son los ingleses. Los ingleses tienen mucha afición a hacer parties o carreras o concursos de jardines y tal para recaudar fondos para instituciones. Eso lo hacen voluntariamente, ¿vale? Yo todos los meses
doy un poquito de dinero para la Fundación Carreras, que se dedican al cáncer. Es un dinero que yo pago voluntariamente, ¿vale? El que me quitan en impuestos yo no lo estoy pagando voluntariamente, solamente cuando compro lotería en Navidad. ¿Vale? O sea, me lo están quitando y lo están redistribuyendo. Entonces, ¿yo puedo estar de acuerdo o no? Yo creo mucho en que todos hagamos ese esfuerzo. O sea, individualmente, porque, y eso nos tienen que educar, de decir, la mujer emigrante o el emigrante, o sea, el mundo es de todos. ¿Vale? Tú tienes derecho a vivir donde tú quieras. Además, es que es un derecho que estaba hablando de los derechos positivos y negativos, es un derecho negativo. Yo puedo ir donde yo quiera. ¿Por qué te van a discriminar? Porque tienes otro acento, porque tienes... somos muy aficionados a discriminar al andaluz, y te doy la enhorabuena porque dices que no te has sentido discriminada como mujer. Yo soy blanca española de aquí y sí me he sentido discriminada como mujer, fíjate. Gracias por la intervención. Vamos a seguir con las ponencias porque después vamos a hacer una rueda de ruegos y preguntas si no te importa, pero es muy interesante lo que estáis comentando. Gracias, Lourdes. De nada, gracias a ti. Quédate aquí con nosotros sí, porque vale. luego te vamos a necesitar.